Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Sandra. Buenas tardes, señorita. Y doña Soledad. Bienvenidas ambas. Doña Sandra, ¿cuál es su problema? Ya, el problema de una casa, ¿De quién era esa casa? del matrimonio. Suya, con su matrimonio. Sí, con mi marido. ¿Está viviendo con su marido? ¿Se separó? No, hace 23 años yo que, de palabra... Están separados de hecho. Nos separamos. Pero están casados ustedes, Claro. entonces. ¿Casados en sociedad conyugal? Exactamente, señorita. Y ahora hace 4 años que él falleció. Ah, Y yo lo que vengo a pedir es que se venda la casa. ¿cuántos hijos tuvo con él? Una que es ella, Soledad, Doña Soledad. y que a Marianela la reconoció él cuando tenía 6 meses de vida. Ya, entonces son 2 hijos. Son 2 hijas. Uno biológico y otro legal. Exactamente, señorita. 2 hijos. Y entonces la casa queda para usted y estas 2 hijas. Claro. O estos 2 hijos. Sí. ¿Y qué le ha dicho a sus hijas? Quiero vender la casa, decidí a vender la casa. ¿Qué opinan ellas? ¿Qué le han dicho? Ya, esto empezó al mes después que se falleció Pedro. Ya. Ella arrendó al mes después que falleció Pedro. ¿Y ahí vivía Claro. usted en esa casa o no? yo a los 20, como le digo, hace 23 años que yo no estaba en la casa. Ya. O sea, ¿y vivía Yo me don fui. Pedro ahí? Claro, quedó él viviendo ahí. Ya. Entonces, Ahorita él fallece hace un año atrás y a los pocos meses una de las hijas quiere vender esa casa. Ella, Soledad. No, Yo ella no la quiero arrendó. vender. ¿Y Ahí quién quiere está vender? mal contada la historia. La arrendó. Disculpe, me Ah, la estoy arrendó. hablando yo. Y, Está mal contada la historia. y yo me separé. porque Ustedes son se madre e supone- hija, entonces. Sí, se supone que fue una Lamentablemente. infidelidad. ¿Por qué? Porque yo tengo otro hijo de 41 años que es de un papá, De otro papá. claro. Y mi hijo más chico de 23 también es del mismo papá de 41. Ya. Ya. O sea, tuvo 2 hijos más de otra relación. Claro. Después yo conocí al papá de ella y Marianela también, que dentro ahí que él no la alcanzó a reconocer porque se fue a Argentina. ¿Te abandonó? Se fue a Argentina. ¿Te dejó botar? Se fue a Argentina. ¿Quién se fue a Argentina? El papá de los 2 El niños. amor de su más vida. chicos. Ya. ¿Por qué Él lo lo dice que así? pasó- Puede ser, ¿por qué no? Por eso le ¿Qué digo. si tendría yo no de te- malo? Es que lo que pasa es que aquí la historia está mal contada. Si ella quiere decir la verdad, que lo diga bien. ¿Cuál es la parte que está mal contada, según usted? Ella quiere vender la casa porque no quiere echar a su hijo, que ya tiene 41 años, se roba todo en la casa. Señorita, El gran problema que él tiene es de disculpe que la interrumpa, drogadicción. pero lo que Entonces pasó ella no desde entiende que yo que no llegué, se puede vivir con ella alguien empezó así. Tengo al 2 mal, hijos. al mal problema. Tengo 9 y yo Sí, pero que tú tenís 2 hijos y tú tenís a dónde estar con tu pareja. Tú te fuiste por hacerme daño a mí. Tengo daño a ti. testigo, tengo Tú, testigo yo a hacerte la daño vela. a ti. Tengo testigo a la Yo vela. hacerte daño a Porque ti. tú dijiste que hay peleado con tu marido. Ay, ¿Quién que no es peleó? mentira. No, Claro, porque yo y ahora si me yo llevo una peleo, buena relación. discúlpeme, señorita, o sea, la tú estás palabra que yo acostumbrada a empleo. hacer la chimuchina. ¿Tú Que crees que yo si me agarre yo delante peleo con mi de los marido, moños? No, está Al mes mal. yo no lo voy a tener metido en mi casa, en No, mi cama. estáis mal ahí, po. Ay, de Ah. todo, pues señora. No, O está sea, bien, lo que ella señorita. pretende que yo nunca me hable más con el papá de mis hijos Pero y que que lo que nos, pasa nos de que peleemos igual eso como es- ella se peleaba con los papás, Él que tiene- mi papá y ella el papá tiene dónde irse. de sus hijos. Eso Incluso ella quiere. el papá. Es que están mezclando todo. Claro, eso están es lo que yo mezclando no todo. sé. A ver, Yo estoy pero las diciendo- dos. Yo las lo dos. único que quiero Señora, es vender, señor. Es que sí, están mezclando Yo lo todo. único que Por un quiero lado, hacer. usted tiene su legítimo derecho Claro. de pedir que se disuelva esta comunidad en la que ustedes están viviendo y que se vende, que le den a cada uno lo suyo. Eso es una cosa. Pero si la señorita, su hija, se pelea con el marido, se reconcilia con el marido, vuelve con el marido, lo perdona al marido, problema de ella sabrá por qué. Mientras no haya una situación grave aquí de a lo mejor violencia o algo así, No hubo nada de eso. nadie tiene por qué meterse. Cada uno sabrá qué perdona o qué está dispuesto a perdonar. Aparte que yo no me puedo llevar mal con el padre de mis hijos. Supongo. Independiente de Sí, eso. pues, hay gente que se lleva mal. No. Supongo que viven todos juntos, ¿o no? Sí. Vivimos juntos. O sea, todos viven en esta casa Sí. que ella quiere vender y que Claro. usted arrendó. Quedamos en 23 años separada. Sí, Su cónyuge fallece mientras ya no era su pareja. exacto. La señorita se va a la casa y la arrienda. Ahí va. ¿Qué pasó Sí. después?
Ella siguió arrendó un año. ¿Y en qué minuto Ella terminan siguió todos viviendo arrendando. juntos? ¿En qué Perdón, minuto terminan ella arrendó un año. viviendo Ella todos? siguió arrendando. Ella arrendó Fuiste un año, a tú mí con la nunca nena me que dijo siguieron nada. arrendando 2 veces más. Se iba a vender. A mí no me en el metáis en ese, 2017, siguieron arrendando. Cuando murió el papá, se iba a vender. Y no se vendió porque ella no quiso, porque era la cuñada que iba a comprar la casa. No era mi Ah, cuñada. Sandra, ni siquiera era mi cuñada. Era No es la la Sara. persona. Era la persona. No, que- no es la Sara. la señora también Ya. se llama Sara, la que yo los primeros arrendatarios, la Sara y el Oscar, y ahora viven al frente. ¿Por qué le dice Sandra y no Porque mamá? Pregúntele, po. Y le pregunto a usted. Porque no hay una buena relación desde No, siempre. eso lo tengo claro, que no hay buena Desde relación. siempre. ¿Pero por qué desde siempre? Porque han sucedido bastantes cosas que no, creo que no me exponen demasiado a contar. Ya, ¿no vivieron juntas? No, yo, o sea, sí. O sea, pero como le explico, ¿A como ratos? tiempos cortos. Ah, ya. A tiempos cortos. O sea, no es la típica relación de Claro, madre claro, y de hija. mamá Señorita, y hija. ella quedó de 7 años cuando yo me fui de la casa. Quedó de 7 Ah, años. usted se fue y dejó Sí. a las niñas en... No, No, no. ella se fue Yo me fui- conmigo. 7 años cuando yo me junté Y con ahí el se papá juntó con el del- papá de los chiquillos de de los nuevo. Por eso chiquillos. yo le digo que es el gran Ah. amor de su vida, ¿me entiende? Pongámosle Pero- un nombre de pila al caballero para entender la historia. El primer nombre. No, yo le podría ¿Cómo ponerle se- cualquier cuestión. No, así no, que no. mejor no. Si la señorita, su hija, se pelea con el marido, se reconcilia con el marido, vuelve con el marido, lo perdona al marido, problema de ella, ella sabrá por qué. Mientras no haya una situación grave aquí de a lo mejor violencia o algo así, No hubo nada de eso. nadie tiene por qué meterse. Cada uno sabrá qué perdona o qué está dispuesto a perdonar. Aparte que yo no me puedo llevar mal con el padre de mis hijos. Supongo... Independiente de Sí, eso. pues, hay gente que se lleva mal. No. Claro. Supongo que viven todas juntos, ¿o no? Sí. Sí, vivimos juntos. O sea, todos viven en esta casa Sí. que ella quiere vender y que Claro. usted arrendó. Quedamos en 23 años separada. Sí, Su cónyuge fallece mientras ya no era su pareja. exacto. La señorita se va a la casa y la arrienda. Ahí va. ¿Qué pasó Sí. después? Ella siguió arrendó un año. ¿Y en qué minuto Ella terminan siguió todos viviendo arrendando. juntos? ¿En qué Perdón, minuto terminan ella arrendó un año. viviendo Ella siguió todos? arrendando. Ella arrendó Fuiste un año, a tú mí con la nunca nena me que dijo siguieron nada. arrendando 2 veces más. Se iba a vender. A mí no en me el metáis en ese, 2017, siguieron arrendando. Cuando murió el papá, se iba a vender. Y no se vendió porque ella no quiso, porque era la cuñada que iba a comprar la casa. No era mi Ah, cuñada. Sandra, ni siquiera era mi cuñada. Era es la la Sara. persona. Era la persona. No, que- no es la Sara. la señora también Ya. se llama Sara, la que yo los primeros arrendatarios, la Sara y el Oscar, y ahora viven al frente. ¿Por qué le dice Sandra y no Porque mamá? Pregúntele, po. Y le pregunto a usted. Porque no hay una buena relación desde No, siempre. eso lo tengo claro, que no hay buena Desde relación. siempre. ¿Pero por qué desde siempre? Porque han sucedido bastantes cosas que no, creo que no me exponen demasiado a contar. Ya, ¿no vivieron juntas? No, yo, o sea, sí. O sea, pero como le explico, ¿A como ratos? tiempos cortos. Ah, ya. A tiempos cortos. O sea, no es la típica relación de Claro, madre claro, y de hija. mamá y Señorita, hija. ella quedó de 7 años cuando yo me fui de la casa. Quedó de 7 Ah, años. usted se fue y dejó Sí. a las niñas en... No, no, no. ella se fue Yo me fui- conmigo. 7 años cuando yo me junté Y con ahí el se papá juntó con el del- papá de los chiquillos de de los nuevo. Por eso chiquillos. yo le digo que es el gran Ah. amor de su vida, ¿me entiende? Pongámosle Pero- un nombre de pila al caballero para entender la historia. El primer nombre. No, yo le podría ¿Cómo ponerle se- cualquier cuestión, No, así que mejor no. ¿Cuál era el primer nombre? Mejor Wander. no. Yo Ah, le puedo ponerle Wander. cualquier estudio, así que no. Wander. Sí. Wander, como el Sí, Wander, como el... con J. Sí, cuando el equipo Como de el gran fútbol más Wander. encima. Pero así con que- J. terrible. Ah, Con J. Entonces no es Wander, es Wander. Wander, Mar. Es con Sí, W. Porque... ¿Cómo es con J o con No, W? No, es es con J. W. No, A, no. es No. con J. Ya, No, con J. Yo le voy a poner Wanderers Ya, como el gran póngala equipo como de quiera. fútbol de Claro. Valparaíso. Y Wander. actualmente tiene 79 años. Miren, chiquillos del Wander, a todos los fanáticos del Wander, aquí hay una fanática, parece, porque le puso a su hijo Wander. Ya. O sea, Y yo después ya, yo cuando... Entonces, paremos, ordenemos este asunto. Ya. Su primera pareja, el amor de su vida, como lo dice ella, se llamaba ¿Es Wander. verdad? Sí, Ya. Con Wander usted tuvo 2 hijos. sí. Ya. ¿Cuál es el nombre de pila de sus hijos? Que el mayor Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Y el segundo? Francisco... Francisco. Ya. Sí. Entonces, con Wander usted tuvo 2 hijos, Miguel Ángel y Francisco. Sí. Después de eso, conoce al papá de la señorita. ¿Cómo se llama? Don Pedro. Aquí falta una. Pedro se Sí, llama... falta una aquí señorita, falta una disculpe. ecuación. María Aquí Anela. ve que la historia María está Anela. mal contada. Mire, María aquí Anela. nace primero mi hermano que supuestamente tiene 41 años. Miguel el Ángel. drogadicto. Ya. Después nace mi hermana que es Marianela.
Ya. Después vengo yo, la hermana del medio. Ah. Después, si ellos se separan, mi papá con mi mamá, o con la Sandra, y ahí nace el Francisco, que es el último, que tiene 23 años. Después de usted, ¿cómo se llama su hermana? La que viene antes que yo por 2 años, Marianela Andrea. Marianela, Entonces no. está uno Miguel Ángel con Wander, Sí. dos Marianela con Ya. Pedro. No. ¿Quién la Ahí también reconoció? ella también A ella es la hija reconoció. de este caballero. Es hija de Wander, pero la reconoció Claro, la Pedro. reconoció mi papá. Claro, la reconoció a no, los sí, 6 es meses. enredado el asunto, pero Tres aquí- nace Soledad y 4 nace Francisco. Ya, Ah. Francisco cuando ella vuelve con Wander. sí. Claro. Sí, señorita. Enredar el asunto. ¿Verdad? Sí, Lo voy a harto lo voy a enredado, escribir en la enredado mesa. nomás, Porque bien esto, enredado. esto va a traer problemas al determinar la herencia, también debe tener problemas. Entonces, enredado. es complejo. ¿se acuerdan de año o no para ponerle año a estas Ellos cosas? se separaron en el 1997. ¿Quiénes ellos? Ellos dos. ¿Wander o Pedro? No sé, esa historia No, no, me con Pedro interesa, yo no me me separé interesa, así que en yo no el me sé ninguna 97. fecha. no me Ya, interesa entonces, El primera 97. relación es La primera entre relación no sé cuándo ellos se separaron, no me interesa. Wander Ujú. y doña Sandra. Sí. Sí, pues, por eso le digo. Ya después... ¿Así se escribía? Supongamos que se escribía así. Supongamos que se Ya, escribe, ellos no tengo dos idea. tuvieron un primer hijo, que es Miguel Ángel. Sí. Sí, el drogo. Dije decirle así. caballero. Que es verdad, Yo. po. Ya, él es el que tiene 41 años. Después, doña Sandra tiene una segunda relación. Ah, no, miento. No, espérense, ahí espérense. vienen más hijos. Sí, Viene mi Marianela. hermana. Aquí tiene a Marianela, Sí. Sí, pero que Marianela no fue reconocida. No, no, No. fue reconocida por Pedro. por mi papá. No reconocida por, Por Wander. el amor de la vida. Que le duele eso. Después, No, es que doña... ella lo grita, po, Después, y don dice. Pedro... Pero si puede ser, ¿y qué tiene? Don Pedro No, se si lo junta grita, po. con Pero doña grita todos Sandra los días. Ay, si y va a tu casa todavía. Uno. po. Mientras que tenía reconoce... Jorge va a tu casa, Pero pues, por me lo quedan los mismo, dos, porque po. yo lo Qué necesito bueno que para ustedes le conversen dé amablemente mientras yo hago esto. a su hijo. Po. María Ah, Marianela. sí, va a ver a Dos, su hijo, se nota caleta nace que va a ver a Soledad. sus hijos. Pero a ver a mí. De pasado te va a pasar. Y Si sabías que te va a ver a vos, tercera relación ¿para qué te haces la loca? de Sí. vuelve Wander Claro. De ahí nace Francisco. con Sandra y nace Francisco, que tiene 23 años. Ujú. Entonces el caballero tiene un hijo, acá 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. O sea, doña Sandra tiene 4 Cuatro hijos. Y uno falleció, señorita. Don Wander tiene 1, 2. 2. Tiene a Miguel Ángel y tiene a Francisco. Y Pedro tiene Dos. 2 hijos. Ujú. Ya, ahí quedamos ordenados. Sí. Ahí estamos Ahí ordenados. se ordena el sistema, un poco. Ya, vamos a dejarlo ahí para que tengamos claro. Con tanto hijo y tanto... Ahí se ordena el sistema. Es que yo entre medio ahí yo perdí un hijo, señorita. Sí, pero no alcanzó a tiene No, que pero le nacer. digo yo, son presente 5. físicamente. Porque uno todo el tiempo lo cuenta. Todo el tiempo los cuenta. Pero legalmente, eso es lo que... 4. Ya. La casa era de don Pedro con doña Sandra. Ustedes estuvieron casados legalmente. Legalmente por el civil nomás los casamos nosotros. ¿Qué es lo que es señorita, en el legal? 90. Cuando uno habla legalmente, habla por el civil. Sí. En el año 90. 90. Ya. ¿Y la casa se compró cuándo? En el 89 le salió a él. Ah. Le salió a él. Él la casa la consiguió soltero y después, al tiempo después, se casa con... ¿Y la escritura Bueno. la firmaron estando casados o antes? No, ellos no estaban, la firma ¿No sale- será un bien propio esta casa entonces? No. No, no es bien propio, señorita, No, sí, porque se casaron nosotros con... ¿cómo los se llama esa casamos cosa? y se pasó a... porque no los casamos con bienes separados. Y se pasó al tiro al matrimonio. Y ahí se reconoció a Marianela. Pues habían una libreta bien roñosa de Yo ahí tengo la libreta original, matrimonio señorita. Quiero ver, del quiero ver principio. otra cosa. por allá. Ah, sí, firmaron la Sí. escritura del año 90. O sea, Ujú. la adquirieron, la casa fue adquirida durante el Claro. matrimonio. Y por lo tanto, la casa es del matrimonio, del de la matrimonio. sociedad conyugal. Exactamente. Fallecido don Pedro, se produce el término de la sociedad conyugal y la mitad de la casa es para don Pedro y sus
quiere correr él, es de los herederos, que son los hijos que tuvo don Pedro, que dijimos que eran dos, Que eran dos. y yo la mi hermana, cónyuge. sí. O sea, Y ella. sí, la cónyuge, lo que es tenemos doña claro. Sandra, y los hijos. Es que ya lo tengo claro, porque tanto que lo repite. Sí, Y la parte suya, doña Sandra, sigue siendo suya porque usted está viva, así que todos los hijos que usted tuvo Sí, en no esta cuentan. discusión no entran. No ¿Se cuenta. entiende? Ujú. Ya. No, si yo tengo claro eso. Volvamos de a la que casa. Miguel ni Francisco. No Delta. cuentan para no, este... No, si yo sé, yo lo tengo claro. Hoy en la casa vive Sandra, Ujú. vive Soledad, Sí. vive Miguel Ángel. Sí. Vive ¿Qué? Francisco, vive mis hijos. Ah, ya. Ya. Vivimos muchas personas en la casa en estos momentos. Yo le paso a explicar el asunto que ella dijo que yo me adueñé de la casa y que su casa y su casa. Esa casa, claro, la tuvieron en el matrimonio conyugal y tal. Y yo no me adueñé de la casa porque tú no te quisiste ir. Cuando fallece mi papá, ustedes empezaron a vender la casa. Quedaron con el tema de vender. ¿Quiénes son ustedes? Mi hermana y ella. Yo no tenía ni idea, porque después No digas llegaron que no los... tenías ni idea, porque tú con la se tela iba a empezaron vender a a un- sacar papeles. Y tú estabas de acuerdo. Claro, porque ya estaba en un de momento, acuerdo. en un Porque momento no se cuando puede ya vender empieza, una pura empiezan persona, yo con creo. todo el No, asunto, Yo no creo empiezan que con se un venda una asunto de que persona. todos los días hinchar, que vende la casa, que vende la casa, que da la firma, que te va a servir para la plata, y te endulzan el oído. A mí me gustaría que llamara a mi otra hija, señorita. Y no Llama sería... a quien queráis, oye. Pero, señorita, No, se me... todo Llama el a quien tiempo te queráis. querís tratar de Señorita. ganar. ¿Por qué? Porque yo te lo digo delante Habla de la con la señorita mano, aquí. Sandra, Te habla con quería la adueñar mano. de la casa y te adueñaste. ¿cómo habla con la mano? Ah, Sandra, si yo me hubiera querido adueñar, Ay, no entiendo yo no nada. te dejo hacer tus piezas No, atrás porque yo no, no, vivía no. ahí, porque yo no No. te hubiera dejado entrar, hubiera No. puesto llave, no sé, me hubiera No. puesto estúpida, No. cualquier cosa. no. ¿Qué es habla con la mano? Que me ¿Lenguaje hable- señas? No, que me Ah. hable aquí, que no a mí ya... Es que sabe que yo ya con ella no puedo razonar. Ella no entiende el peligro que genera mi hermano. Y yo no tengo problemas con ella porque hasta ese momento que mi hermano se empezó a robar las cosas, A ver, yo me llevaba vamos, bastante bien. Vamos por paso. Yo no las conozco, Perdón. no tengo idea de la historia de ustedes. Estoy tratando de entender para darles una respuesta. Es complicado. Entonces el caballero tiene un hijo, acá 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. O sea, doña Sandra tiene 4 4 hijos. Y uno falleció, señorita. Don Wander tiene 1, 2. 2. Tiene a Miguel Ángel y tiene a Francisco. Y Pedro tiene 2. 2 hijos. Ya, ahí quedamos ordenados. Sí. Ahí estamos ordenados. Ahí se ordena el sistema, un poco. Ya, vamos a dejarlo ahí para que tengamos claro. Con tanto hijo y tanto... Ahí se ordena el sistema. Es que yo entre medio ahí yo perdí un hijo, señorita. Sí, pero no alcanzó a no, nacer. pero le digo yo, son presente 5. físicamente. Porque uno todo el tiempo lo cuenta. Todo el tiempo los cuenta. Pero legalmente, eso es lo que... 4. Ya. La casa era de don Pedro con doña Sandra. Ustedes estuvieron casados legalmente. Legalmente por el civil nomás los casamos nosotros. ¿Qué es lo que es señorita, en el legal? 90. Cuando uno habla legalmente, habla por el civil. Sí. En el año 90. 90. Ya. ¿Y la casa se compró cuándo? En el 89 le salió a él. Ah. Le salió a él. Él la casa la consiguió soltero y después, al tiempo después, se casa con... ¿Y la escritura la firmaron estando casados o antes? No, ellos no estaban, la firma ¿No sale será en- un bien propio esta casa entonces? No. No, no es bien propio, señorita, No, sí, porque se casaron nosotros con... ¿cómo los se llama esa casamos cosa? y se pasó a... Porque no los casamos con bienes separados. Y se pasó al tiro al matrimonio. Y ahí se reconoció a Marianela. Pues habían dado una libreta bien roñosa de Yo ahí tengo la libreta original, matrimonio. señorita. Quiero ver- del quiero ver principio. otra cosa. Por ahí anda. Ah, sí, firmaron la Sí. escritura en el año 90. O sea, la adquirieron, la casa fue adquirida durante el Claro. matrimonio. Y por lo tanto, la casa es del matrimonio, del de la matrimonio. sociedad Matrimonio. conyugal. Exactamente. Fallecido don Pedro, se produce el término de la sociedad conyugal y la mitad de la casa es para don Pedro y sus herederos. Quiere correr Seríamos él, nosotras es de los dos, herederos, que claro, son sí. los hijos que tuvo don Pedro, que dijimos que eran 2, Que eran 2. y yo la mi hermana, cónyuge. sí. O sea, y ella. sí, la cónyuge, lo que es tenemos doña claro. Sandra, y
los hijos. Es que ya lo tengo claro, porque tanto que lo repite. Si eso Y ya la lo parte tenemos claro. suya, doña Sandra, sigue siendo suya porque usted está viva, así que todos Sí. los hijos que usted tuvo Sí, en no esta cuentan. discusión no entran. No ¿Se cuenta. entiende? Ujú. Ya. No, si yo tengo claro eso. Volvamos de que a la Miguel casa. ni Francisco no entran. cuentan para no, este... No, si yo sé, yo lo tengo claro. Hoy en la casa vive Sandra, Ujú. vive Soledad, Sí. vive Miguel Ángel. Sí. Vive ¿Quién? Francisco, vive mis hijos. Ah, ya. Ya. Vivimos muchas personas en la casa en estos momentos. Yo le paso a explicar el asunto que ella dijo que yo me adueñé de la casa y que su casa y su casa. Esa casa, claro, la tuvieron en el matrimonio conyugal y tal. Y yo no me adueñé de la casa porque tú no te quisiste ir. Cuando fallece mi papá, ustedes empezaron a vender la casa. Quedaron con el ¿Quiénes son tema de ustedes? vender. ¿Quiénes son ustedes? Mi hermana y ella. Yo no tenía ni idea, porque después No digas que llegaron no los... tenías ni idea porque tú con la se tela iba a empezaron vender a a un- sacar papeles. Y tú estabas de acuerdo. Claro, tú porque ya estabas en un de momento, acuerdo. Porque momento no se cuando puede ya vender empieza, una pura empiezan persona, yo con creo. todo el No, asunto, yo no creo empiezan que con se un venda una asunto de que persona. todos los días hinchar, que vende la casa, que vende la casa, que da la firma, que te va a servir para la plata y te endulzan el oído. A mí me gustaría que llamara a mi otra hija, señorita. Y no Llama sería... a quien queráis, oye. Pero, señorita, No, se me... Llama a quien tú te queráis. querís dar de Señorita. ganar. ¿Por qué? Porque yo te lo digo delante Habla de la con la señorita mano, aquí. Sandra, Te habla con querías la adueñar mano. de la casa y te adueñaste. ¿cómo habla con la mano? Ah, Sandra, si yo me hubiera querido adueñar, Ay, no entiendo yo no nada. te dejo hacer tus piezas No, atrás porque yo no, no, vivía no. ahí, porque yo no te No. hubiera dejado entrar, hubiera No. puesto llave, no sé, me hubiera No. puesto estúpida, No. cualquier cosa. no. ¿Qué es habla con la mano? Que me ¿Lenguaje hable- señas? No, que me Ah. hable aquí, que no a mí ya... Es que sabe que yo ya con ella no puedo razonar. Ella no entiende el peligro que genera mi hermano. Y yo no tengo problemas con ella porque hasta ese momento que mi hermano se empezó a robar las cosas, A ver, yo me llevaba vamos, bastante bien. vamos por paso. Yo no las conozco, Perdón. no tengo idea de la historia de ustedes. Estoy tratando de entender para darles una respuesta. Es complicado, sí, no sé. Quedamos hace 20 minutos atrás, y claro, del amor de la vida y todas esas cosas. Antes de eso, yo les había preguntado, ¿en qué minuto terminan viviendo juntos? Porque esta historia parte con doña Sandra yéndose de la casa que compartía con don Pedro durante 23 años. Hace 4 años fallece don Pedro y hoy están todos viviendo ahí. ¿Cómo Claro, llegan todos Lo que a pasa vivir? es que en el momento que fallece mi papá, claro, como ella dijo, yo no arrendé tampoco la casa. Se lo paso a explicar. Las personas que yo tenía viviendo ahí al principio, ellos pagaban los consumos básicos y para cuidar la casa. Ya, seamos entonces súper preciso. Usted no la arrienda, pero No. sí la presta la casa para que Claro, alguien viva para ahí. el cuidado, porque yo vivía... Ya, en para la- las razones que sea. Es usted quien Claro. autoriza que vivan otras personas Claro, ahí. ahí mientras que pagaban los consumos ¿Y básicos. qué pasó con esas Y no los personas? pagaron nunca, pues, El señorita, asunto porque se veo una fueron. deuda de 9.000. ¿Me puedes de 9, dejar hablar como casi tú 1 millón de hablaste? pesos, señorita. ¿Cuánto? Casi 1 millón de pesos en pura luz. Ah, Vea las y cuentas, po. 250.000 No están, pues, pesos. si no, no, yo Pregúntele a mi había otra hija, traído unos ella tiene papeles las con cuentas, cuenta. señorita. No están aquí las cuentas. Ah, no están. No, porque- yo los traje. son 2.55. Ya, a ver, paremos. Ya. De pura ¿Me luz y de puedo- agua. ¿Puedo terminar de explicar el Exacto, asunto? quiero que termine. Gracias. ¿Puedo terminar? El asunto es que yo se llamaba Sara y Oscar. Ya. Ellos quedaron un tiempo ahí, hasta que ellas empezaron, no, es que hay que vender, hay que vender. Yo les dije, ya, vendamos. Porque en ese momento, cuando yo les dije que vendiéramos, yo estaba estudiando, estaba con el asunto del cuidado de mis hijos y eran muchos Ya. Estaban, problemas encima. Estábamos en ese momento estaban de en ese acuerdo. minuto de acuerdo en vender. Doña tres. Sandra, Claro. doña Mariela, doña Soledad. Sí. ¿Y Miguel Ángel qué opinaba de eso? No, es si que él ellos aquí no... ellos no se sí, meten. es que no tiene por qué meterse tampoco. Ellos no... Sí, no tiene derecho sobre la herencia, pero vive en la Claro. casa. No, es que en ese momento cuando quisimos vender, Él no no vivía había ahí. nadie en la Ya, casa, estaban ok. estos O sea, arrendatarios. la señora más las dos herederas estaban de Claro, acuerdo. estábamos de acuerdo Claro. en ese punto. Ya. Ya. Yo le cedí, entre comillas, todo el poder a mi hermana. Y ella está y empezaron a sacar papel y cosas para Ya. vender. ¿O Hasta no? ahí íbamos bien. Todos Hasta de ahí acuerdo en íbamos vender, bien. hagamos los trámites. Claro, yo le dije, ya sabéis que y empezaron con que yo sacar a esa gente de la casa. Sí, Ya, pero la saqué. no estaban Se pagando. se fueron ellos, se fueron para otro lado. Cuando yo les dije que esas personas querían comprar la casa, Ya. me dijeron que no.
Pero yo Ellos no. Sí, pero señorita, yo también le hubiera dicho que no, pues. Si Ya. los señores llevan viviendo ahí, no han sido capaces de pagar la Es luz que ni no el es agua. así. Según ella es así. ¿Cómo por eso que le digo no? que no es Solo así. Si en la van- versión. van 900.000 y tantos, Si en la señorita de versión, luz. si en la versión y en la opinión de Claro, la sí, señora ya. eran A arrendadores él le iba a o lo salir que el sea. subsidio del Pero asunto de la señorita, casa. entiéndame. Sí, 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 ya. Lo si siento no que lo habían saqué, pagado. para que avancemos en esto y sea más rápido. porque Sí, ahora a mí mejor, me gusta ya. Todo este chimuchina. Resulta que ya, yo lo saqué. Mi hermana llega y otra vez se arrienda la casa. Ella la arrienda. Ella la arrienda. Marianela. Supongo que venía de ella. Usted A las estaba, 3 las consultó. estaba enterada. Te Señora, estoy también estaba preguntando. enterada. Te Señora, estoy sí, señorita. preguntando. Sandra Sí, estaba enterada, sí. sabía. Ya, Sí, ya, señorita, listo, sí, yo con la estaba- Se avenida. arrienda y entera. con la avenida ya. Se puso en arriendo de nuevo esta casa. Ya. ¿Hace cuánto de eso? Hace como, si yo me fui a vivir hace 2 años ahí, yo voy a cumplir 2 años. Ya, hace 2 años atrás. Hace 2 años atrás. ¿Y qué Pero pasó con mi esos papá arrendatarios? fallece hace 4. ¿Y qué pasó con esos arrendatarios? Ya. El asunto es que también dejaron deuda y no fui la única. Según tú, que yo todo lo hago mal, No, porque porque si supuestamente Ya, ellos sí. arrendaron. ahí Se Nuevos arrendó- arrendatarios nuevos dejan arrendatarios, deuda. nuevos, Ya, ¿se hicieron fueron? contratos. ¿Se fueron? ¿Los echaron? ¿Los sacaron? Me ¿Qué costó hicieron? un monto. Yo tuve que ir a hacerme cargo de ese problema. Ya, y lo sacó. Se fueron. Ya. ¿Y ahí llegó usted? No, todavía no. Una No, sí. Aquí pasó otro arrendatario más. Eran venezolanos, todos extranjeros. Ya. 2 más. Pero duraron la nada, duraron como 2 meses, Ya. con suerte. Y se fueron. Dejaron la casa un día botada. No Ya. entregaron llave, nada. Dejaron ahí. Ujú. Pasó esta situación, mi hermano supo y toda la cuestión, y empezaron a ir todos los días a limpiar la casa. Por el tema del gato, porque no había nada construido atrás, los patios, y quedó así como usted la ve. Y resulta que ya empezaron a hacer eso, empezaron a hacer los trámites, papeleos, que habían como 7 interesados supuestamente en la casa. Nunca se vendió la casa, Ya. hasta el día de hoy. Ya. Que el interesado, que sacaron papeles, que los papeles se vencieron, que Ya. un montón de cosas. ¿En qué minuto llegan Llego, ustedes a vivir a por esa eso casa? le dijo, ahora Ahora me va a decir que nadie vive en la casa. Llego porque mis vecinas del pasaje Ya. tenían mi teléfono y todo, y resulta que llaman porque se querían tomar esta casa. ¿Quién? No sé, llama la señora Julia de al lado y no te riáis porque vos sentás en es tu... mentira, señorita. Los argentinos dicen vos y le sale bien bonita. Que en Chile Mentira, señorita, decimos que tú. se querían tomar esa casa. Esa casa tuvo ya. deshabitada ¿Fuiste tú a 6 meses, limpiar? ¿Fuiste porque tú yo a no me limpiar? pude- ¿Fuiste tú a limpiar? No fui Sandra, nada. fuiste 2 No. veces con la Nela. Perdón. Señorita. Perdón. Ve, eso es lo que pasa. Pasamos Ay, del sí, voz ahora, a otra ay, qué cosa. terrible, se va a desangrar Claro, por lo que le otra dije. cosa. Ay, qué Ya, De a que ver, se supone- ordenémonos porque Qué estamos haciendo un terrible. recorrido, Se supone- Ya, latinoamericano. se supone Pasamos que- del vos al. Y esto ya se está poniendo feo. Se Perdón, supone que perdón. se dejó 6 meses. Ordenémonos. Respire. Perdón. Respire. Perdón. Ordenémonos. Ya. El asunto es que yo le voy a El decir a asunto es que me va a decir cuándo se fue a vivir Ya, a la casa. en eso, porque antes que interrumpiera yo le Ya. iba a decir. Me llamó la señora Julia y otra niña de la vuelta de la casa, Ya. que son pasajes súper chiquititos Ya, y todos ya, nos ya. conocemos entre todos ahí en Ya. ese pasaje. Y la Julia la Ya, llamó. la señora Julia me llama con esta niña que se querían Sí, tomar la tomar la casa. Y- Ya. Yo llego, voy a ver la situación, pero a la semana después no le digo, partí al tiro, no, mentira. Partí después y hice la consulta y todo. Ujú, Y yo en ese momento yo ya tenía problemas con el papá de mis hijos. ujú. Yo le consulté a ella. Sandra, ¿sabes qué? Está la casa botada. Llevaba como 4 o 5 meses más o menos. Botada la casa. Dije yo, mi hermana le dijo, ándate para allá, te ponemos un camión. Pesca tus cosas, déjate de arrendar. Ándate para allá. ¿Y por qué no se fue? Y no quiso. Ya, ¿por qué no me fui? Mm. Porque yo en ese momento estaba en Los Espejos. Bueno, yo todo el tiempo arrendaba cerca ¿Y de esta ahí, casa en qué comuna está? en La La casa Pintana. está en La Pintana. Está en La Pintana. Y yo en ese momento me hice cargo de un caballero viejito. Se hace cargo de gente ajena en vez de Se hacerse hizo cargo de como su familia. cuidarlo. No, sí, Exactamente, señorita, porque
Don Osvaldo tiene es otra dos hijos, historia. ya. Esa es no, otra yo viví historia, 4 pero ella años estaba con él. arrendando, para que no Yo viví confundirla. 4 ¿Cómo? años con Para él. no confundirla, que no le cuente otra historia. Yo viví porque si 4 no- años ahí en esa casa. Ya. Yo Estaba sí. cómoda ahí, por eso no se quería Claro, ir. yo lo siento, Ya. yo le digo que no se me dio vuelta pagué. el agua ahora. ¿Y en qué minuto se va usted a esa Ya. casa? Ella llegó Ay, un día Dios a la mío. casa diciéndome, mamá, yo me voy a irme para la casa. Vámonos para la casa. Eso es verdad. Ah, Eso es y verdad. no, yo Yo le después soy la dije, ya le desgracia. dije yo. ¿Sabes qué? Porque ya murió don Osvaldo, le Yo soy la dije yo, desgracia. y no tengo nada más que hacer aquí. No, pero Ya. tampoco se Y- quisiste ir conmigo, mamá. Y ella se fue el 3 de Me fui febrero. el 8 de febrero, El 3 mamá. de febrero. No, me fui el El 8 de 3. febrero porque yo renuncié a mi trabajo y fui un día sábado que me fui. Y me dejó con todo, señorita, embalado. Mentirosa, ¿Por qué? me Porque embalaste me en iba a una mandar, casa. según ella, me iba a mandar el camión que ella contrató para llevar Sandra, mis te cosas. llamé. Todo esto por teléfono. No me Mentira. contestó el teléfono. Mentira, señorita. No, Mentira. eso es lo que ella hace. Y no me deje de mentirosa porque cuando ella no quiere hacer algo, no contesta el teléfono. Cuando mi hermana necesitaba que le cuidara de repente a mis sobrinos, no le contestaba el teléfono. Y siempre hace lo mismo. Y yo, Entonces- y yo ese día yo le Entonces dije se ya, supone que vámonos. si yo le dije Ah, vámonos, Pero ella no se quiso. adelantó. Po. Ahí está mi hija de No, testigo. si no nada que yo me adelanté Está porque a de- ti ya te habían dado la oportunidad y No, tú por, mentira, por porque hacerte vos- cargo de viejos ajenos no te quisiste Sí, ir. pero lamentablemente Por ese eso no te caballero, quisiste ir. ese caballero murió y murió conmigo. Ya, po, Ah, pero te murió hiciste cargo de conmigo. alguien ajeno en vez de haberte ido a tu casa. Pero y yo esto- creo este que ese problema fue no un hubiera acto existido. de humanidad. Este problema, porque ese caballero, humanidad, entre qué comillas, señorita, terrible, era tu solo. humanidad. Tenía 2 hijos. Dígame, un caballero que tiene Tu humanidad me Un- sorprende, ¿sabes qué? Me sorprende un tu em- humanidad. un doctor que es cirujano. Va a contar la historia del Sí, caballo. No, ¿ves? yo le estoy Sí, yo le digo. diciéndole para Así- que a ella así se dé en Bolivia cuenta la y el perdí. otro no se Así preocupaba empieza. de él. Dígame, ¿quién se iba a hacerse cargo de ese caballero? ¿Ah? Si los mismos hijos lo No. dejaron a un lado. Esa es la humanidad Tenía con que el ser resto, yo, porque con yo era la la, única con la mujer, gente que señorita. tiene que ser humanitaria no lo es. Yo era la única Ya. mujer ahí arrendando, había más arrendatarios. ¿En qué minuto terminan viviendo juntos? Ya. Ahí, ahora le voy a aplicar No, eso, ya, perdón, porque ya, Ay, Dios yo cuando mío. me dicen esa situación, ya, le dije que ya no fuéramos, se le dio la oportunidad de irse, no se fue, Sí, ya, eso no se fue más claro. sí. La casa siguió así, Vacía, vacía y todo el abandonada. asunto. ¿Ya? Yo ya tenía problemas Con su marido. mi marido, Con mi el padre de pareja, sus el papá de mis hijos. La casa donde él está tampoco es de él, entonces era como... Él se la heredó los papás igual que acá, pero ellos son 14 Por favor, hermanos. no me vaya a contar la historia. No, y de su son mujer. 14 hermanos, entonces so- ya no, es mucho ahí es más tendríamos- complicado que en este O caso. sea, que son tendríamos capítulo para toda la semana. 3. Sí. Para todo el año, yo creo, señorita. Claro. Para todo el año. Puede ser. Ya. Claro, puede El asunto es que yo le converso esta situación, ya nos estábamos llevando mal, los chiquillos, yo no quería que... Ya, Que estaba en vieran una pelea, crisis claro, con su pareja. Claro. Y ahí usted toma la decisión de irse a Claro, la yo casa le de su digo, papá. ¿sabes qué? La casa de allá de La Pintana está botada. Mi mamá no se quiso ir, porque esa fue la verdad. No se quiso ir. Señorita Y no quiero Carmen que se Gloria, tome en la casa. si usted- Espéreme. Ya. No quiero que se tome en la casa Espéreme. porque... Es lícito que la señora quiera, si no tiene no es Sí, una no, sí, yo condena. no, Ya, no quiso, no se punto. quiso y la casa va a seguir botada. Y lamentablemente se la van a tomar. Ya, y ahí se va Porque usted, ya había más casas tomadas en el mismo pasaje. y ahí usted Y ahí decide tomó la irse. decisión ¡Por fin! Ya. De irme. Yo me Ahora, fui ¿cómo llegó el usted? 8 de febrero. Yo lo que pasó de que yo me fui el 24 de febrero de este año. De este O sea, año. usted demoró 2 años en Este que llegara a la casa después que llegó su... Exactamente. ¿Y por qué se fue? Ya, yo me fui porque, lo vuelvo atrás, porque No me vaya a el caballero contar del murió viejito. y, No. y se vendió la casa. Yo ahí Ya. tuve que llamar a mi hija y decirle, ¿sabes qué, Marianela? Me voy a tener que ir porque no tengo a dónde irme. Ya. Ya me fui. A lo que voy yo, disculpe que me atrase un poquito de lo que yo le voy a decir. Si usted, como mujer, Sí, dele. tiene problemas con su pareja, Dele. Mi vida al personal no mes tiene después nada lo que tiene ver. metido, discúlpeme que se lo diga con estas palabras, señorita, metido en su cama. Ay, ¿y tú? Ah, Ay, qué impresionante. pero Esto es impresionante. y ello
Perdón, es Entre los impresionante. A ver, armaron señora, este problema es para que yo no impresionante. me fuera, señora, Es a ver, impresionante. mire, yo voy a ir a la pizarra, espérame. La que Mire, me- espérese, mire, voy a ir a la pizarra a decir una cosita. Qué impresionante. Sí, Doña ya. Sandra. A ver, Esa. pero señora Sí, Soledad, la- calma. Doña Sandra. ¿Con Soy qué Tarea. moral usted le critica a su hija la vuelta con el marido? Si usted no solo volvió, sino que tuvo más hijos, ella entre medio tuvo Sí, un rey. no, ¿Con sí. qué Pero moral? pregúntele a ella, ¿qué edad lo conoció? Señora, Pregúntale. no. ¿Y qué- Le pregunto pero- a usted. Deje Ya, que está cada bien. uno viva la relación Pero, como quiera. si Pero no, usted a ver, señora, cálmese. Tome agüita. Señora, pero esto, déjeme, nada déjeme. ¿Tú saliste con que yo me acostaba con él? Cálmese. Señora, Nada más. si a usted no le gusta el marido de su hija, ese es harina de otro costal. No. Su hija tiene Todo lo derecho. contrario, Sí. señorita. Ya, No, sí, ahí hay Su un hija tema tiene también. derecho a perdonarlo las veces que quiera. Y usted no tiene ninguna calidad moral para reclamarle ese perdón, porque usted no solo volvió con su expareja, sino que tuvo hijos con su expareja. Ya. No, y aquí Entonces, hay un hecho si usted lo bastante grave hizo, aparte, ¿por po. qué su hija no lo va a hacer? Primero, vamos a dejar por sentado una situación. Aquí la discusión es la casa. Se supone. Escúchame. Lo que su hija haga con el padre de sus hijos, ¿O qué te si importa pelean, a ti? si son infieles, si se separan, si después vuelven, es problema de ella. ¿Por qué problema mío? Pues señorita, si yo tengo No. mi pareja señora, hace 18 no años. es problema suyo, no es problema suyo, es problema de ella. Claro. Está lo suficientemente adulta, no vive con una relación de cercanía con usted, nunca han sido muy cercanas, hay una historia del terror detrás de ustedes donde han sido absolutamente separadas, entonces no se meta en la cama de su hija, déjele la cama a su hija para que la administre ella. Que ella tampoco se mete en Y mi ella relación. tampoco se mete en la suya. con su Lógico. suya. Ya, Es listo. que- Lógico. Habiendo dejado sentado eso, no vamos a discutir más de las camas de nadie, ni de con quién se acuestan, ni nada. Centrémonos en la propiedad. Ya. Logré entender que doña Soledad llega a la casa a raíz de los problemas que tiene con el padre de sus hijos y tratando de buscar una solución se va a vivir a esta Claro. casa que estaba abandonada. Claro. Que doña Sandra no quiso irse a vivir en un principio a la casa cuando ustedes tenían temor que se la siguieran tomando, Claro. porque vivía con Y un se señor al que conversó el cuidaba tema. y cuando este señor al que cuidaba fallece, ella decide volver Sí. a la casa. Y es así como prácticamente Ella hace dos 5 meses dos vuelve a años, vivir a la o sea, casa. 2 años entre usted y 5 meses Ujú. entra usted. O sea, desde febrero de este año, ambas viven en la misma casa. Solo me falta saber cómo llega una persona, Miguel Ángel, Con ella, se va con la madre. al tiro. Sí, porque todo el tiempo Ya. ha vivido conmigo. Ha vivido en la siempre casa. ha vivido con usted. Ha Ah. ¿Y vivido por en la qué casa. vive con usted a pesar de tener 41 años? ¿Por qué? Porque él tiene una discapacidad mental de un 80% No, no. y una ¿Por qué displasia no? en la Dice- cadera. No, porque es vivo para algunas cosas y para otras es tonto. Sí, Cuando pero se que te- necesita robar las cosas de la casa, ahí no es nada tonto, no es nada Señorita, enfermo. se perdió cuando un se ro- califón. Cuando Yo se se roba lo el pagué califón, a cuando ella. se roba la mercadería de la casa, no. Mercadería ahí, nunca ahí se la el niño perdió, señorita. pobrecito. Nunca. Es su hijo el Nunca. que hace Sí, es eso. mi hijo, señorita. ¿Y por qué hace eso? Mire, porque él está Está consumiendo droga y está sin tratamiento. y está sin tratamiento porque como yo me cambié para acá, para ahora Nunca la le he puesto el pintana, tratamiento, mentirosa. voy a preguntar al ¿Y consultorio hace cuánto tiempo que consume? será de los 20 años más o Ya, menos. o sea, por lo menos 20 años mucho. consumiendo. Claro, ¿Y qué sí, consume? de los 20 años. ¿Y qué consume? Pasta base. Ya, o ¿Por sea, qué? su Porque hijo él se está vivía con mi suicidando, ¿no? papá. Él se crió con mi ¿Usted papá. se da cuenta que ese consumo de tan larga data y a tal nivel de que ya está sacando cosas de la casa para venderlas y seguir consumiendo, y ya no está al solamente de límite, ahora. es peligrosísimo y lo más probable es que su hijo termine con secuelas gravísimas si es que no es la pérdida de la vida con este consumo? Sí, yo sé. Lo sé Y entonces, clarito. señora, Pero señorita, ¿cómo voy a echarlo? Él vivió No le mucho digo que lo- tiempo en la no le en la digo que lo calle. eche, pero busque. Mucho tiempo. No le Ahora te digo da que lo pena eche, pero echarlo. busque ayuda. Ahora te da tiempo. pena echarlo. Otra cosa, Ahora te ¿Qué da disculpe, dolor. pasa nuestra psicóloga Marisol Ahora te da Sagredo? dolor. Disculpe, A ver si me da señora, un Ahora te da respiro. dolor y cuando el cabro no recibía pensión, ahí lo teníais tirado en la calle. Ahí lo teníais botado. Y no me digáis que no, porque vivía al frente del juzgado de policía local y ese cabro estaba durmiendo en un colchón afuera de la lo echaba calle. para afuera y en la noche yo lo entraba. Mentira. Ahí yo tengo testigos que yo lo entraba en la noche.
Ese señor es hermano suyo también. Pero es que me molesta que sea tan purista para algunas cosas y que, ay, pobrecito, cuando le conviene. ¿Me entiendes? Sí, vamos a hablar de eso, vamos a partir hablando de eso, mi querida Marisol. En cierta parte yo le encuentro razón a doña Soledad, porque esa mirada de repente complacente, lastimera, frente al consumo de drogas a este nivel, no ayuda en nada a quien está consumiendo. Y insisto, para mí la adicción a estos niveles son casi actos suicidas. O sea, es muy probable que termine muy mal y que terminen costándole la vida a estas personas. Entonces, quiero que la madre entienda que si bien la forma en que lo dice doña Soledad a lo mejor no es la mejor, porque cuando a uno la retan, uno se pone a la defensiva inmediatamente, pero en el fondo tiene mucha razón. Esa actitud complaciente, tapadera de la madre no le sirve a este joven. Lo que o a pasa este es hombre. que aquí tenemos dos temas diferentes y las dos están enfocando el problema desde otros puntos de vista. Por un lado, Sandra se enfoca en que su hijo tiene una discapacidad y un pelo de la cola es que él consume droga. Y no es así. El problema es que no sabemos y que yo creo que aquí lo que se necesita es hacer una evaluación real de él, de Miguel, pero también del hermano menor, porque el hermano menor, según las palabras de la mamá y de Sandra, de Francisco. exactamente, tiene también una discapacidad y los dos viven con ellas. Y el hermano menor, Pero mi hermano más chico, yo no tengo problemas con él. pero Los tratí de está flojo, de Estamos vago. escuchando pero está a viviendo en Marisol. un contexto en que no tiene socialización, no sale de la casa. Entonces, para mí, ambas Vétele personas todo el día. tienen que ser cuidadas y hay que ver específicamente, velar por su bienestar. Entonces, a mí me causa un problema el poder decir esto es un tema 100% por droga o hay una discapacidad que eso lo vuelve aún más vulnerable y hace que la droga sea el problema central. Pero lo que sí aquí está claro es que ambas no pueden estar viviendo con los dos hermanos juntas porque eso causa problemas a la familia de Soledad y a la familia de Sandra. A mí lo que me preocupa y que lamentablemente es súper común en nuestro país y creo que se va a incrementar post pandemia, Chile tiene altos índices de enfermedades mentales. Y hasta ahora estamos recién saliendo de la creencia que la enfermedad mental hay que ocultarla y hay que dejarla ahí. Todavía se sigue creyendo que la solución para un enfermo mental es que lo internen en algún psiquiátrico. Todavía no entendemos que es una enfermedad y como tal necesita tratamiento. Y que la única forma de ayudarlos efectivamente es Estoy entregándole herramientas. herramientas. Y parte de esas herramientas son a veces medicamentos, terapias, Pero si controles. ella no pone de su parte. Ambas. Es porque estas dos personas, si bien la responsabilidad mayor a lo mejor es de doña No es Sandra, mía. porque la responsabilidad mayor, repito, puede ser doña Sandra porque es la madre, usted es la hermana. Y está viviendo Yo con lo ellos. traté de ayudar, pero si a mí me roba, yo no quiero... Mire, señora Carmen, Es que a eso mí es no parte me del pida- problema. Es No me parte pida del que yo problema. me quede de brazos cruzados. Yo le he dicho un montón de veces a ella, Sandra, el problema no es contigo. Tú viví en tu espacio, yo en el mío. No nos molestamos por cosas cotidianas. ¿Y no podrían las dos juntas unirse y en vez de seguir peleando buscar una solución? Eso es lo que le... Yo, para venir para acá, yo no tenía ni idea. A mí me llamaron por teléfono un periodista. Ujú. ¿Por qué ella no me dijo de frente, sabes que busquemos una solución? Da lo mismo como ¿Cuál pero- solución me iba a Pero el darle? asunto, Señorita, es que todo lo hace no escondida. nos perdamos en el limbo. Lo importante de estar acá es buscar una solución. ¿Por qué, cómo o cómo está el día afuera? Es irrelevante. Lo importante es que busquemos una solución. Y yo siento que si ustedes están declarando que entre ustedes dos podrían vivir pacíficamente y que el problema radica en estos dos señores, un hombre de 41 y un joven de 23, que tienen problemas mentales uno y el otro mentales y de adicciones, y ninguno de los dos tiene tratamiento, y que ambas tienen la disposición y entienden que esto es una enfermedad, entonces busquemos la solución en conjunto. Señorita, quiero que entienda que el robo es una consecuencia de dos enfermedades. De una quizás no directa, que es el retraso mental o dificultad mental que puede tener este señor, pero sí directa del consumo excesivo de drogas. Es normal, mi querida Sol, en etapas de consumo o en adicciones de mucho tiempo, de larga data, que ocurran estos hechos donde empiezan a vender todo lo que encuentran. Sí, es el típico cuadro que nosotros solemos ver.
Pero que no va también, solamente asociado Carmen Gloria, a yo creo eso. que acá hay algo que tampoco se ha dicho, y es que el dinero mensual que reciben ambos hijos es lo que mantiene a Sandra. Sandra no tiene otra entrada, entonces ella vive en relación a lo que le pagan por sus hijos. Por tanto, a ella no le conviene que sus hijos no estén con ella, porque va a dejar de recibir eso. Entonces, por eso ella tiene una necesidad de que o no se interne en algún lugar para que tenga un tratamiento a largo plazo, etc. Entonces, se quedan las dos partes estancadas. Pero si usted realizando las debidas gestiones podría transformarse en una tutora de este hijo, percibir usted los Sí, ingresos y con eso ayudarlo. Disculpe que la interrumpa, yo lo tuvimos internado. Cuando se arranca. cayó, cuando se fracturó la cadera, él era sano, la pura cuestión de la deficiencia mental que tenía. Pero trabajando en unos juegos, bueno, para hacerse la más cortita, se cayó de un andamio y se fracturó la cadera. Quedó con un pie más corto. Porque Eso dice no que es así. Eso no es así que se fracturó la cadera de un andamio, Sandra. Cuenta la verdad. Él armaba puestos en la feria de Santa Adriana. Ya. Y a él le pegaron y desde ahí quedó así porque él se robó cosas, se robó plata No, del señorita, mismo porque puesto. yo tengo los papeles, pues yo se los voy a mostrar porque no los traje. Los papeles No, deben justo dar, no los trajo. Mire, los papeles lo que deben dar fe pasa- de las lesiones, pero no Pero de no cómo, te va a decir de cómo por qué. adquirió no, las no, no, lesiones. señorita, a lo que yo me refiero, de que en los papeles sale de que porque de dónde se cayó, Ah, puede ser. ¿entiende? A eso es lo que voy. Yo En un sí, epicrise no yo sale estoy eso. consciente de que él Puede armaba salir. puesto y todo. Pero va a salir por trauma. Pero no y dice de la altura de donde cayó. No dice por qué. Porque es lo Se que le cayó. cuenta el paciente. Ah, usted dice que sí, lo tiraron de ahí, o sea, se No, cayó no, de no, la no. altura, pero que No. lo... Lo que yo le digo y le explico Ay, Dios. que le pegaron Bueno, a ya, él. puede ser. Entonces, Si en la ya el circun- asunto es que, En el, cuente nivel, lo que, en el nivel de adicción que está este caballero, todo puede ser. pero que cuente Todo la puede- verdad. po. Y a lo mejor esa es la verdad que le contó a la mamá, pues. Ella sabe. Si Y se a lo hace mejor la no quiere ver. loca. Señorita, se lo digo como abogada y en mi época como abogada penalista, en los pasillos de los tribunales, todas las mamás juran que sus hijos son inocentes. Yo señorita, yo no digo de que mi hijo sea Entiendo. perfecto. Incluso yo le dije a la psicóloga, yo estoy consciente de lo que él Ya. hace, pero no lo puedo echar a la calle. Nadie le está Ah, pidiendo ¿por qué? que lo Por ella echen. yo lo voy a echar a la Nadie calle. le No, está señorita. pidiendo, señora, Mm, nadie le No está tuvo pidiendo como- que lo eche a la calle. Yo Lo que sé, estamos 3 pidiéndoles años acá conmigo Es fuera de es la necesaria que calle y ayuda, ahora le da ¿cierto? pena echarlo. la primera ayuda se la tiene que dar usted. No. Sí, La primera ayuda se la tiene que dar usted. Usted es la Sí. madre. claro. Entonces, si no hacemos nada, incluida usted, su hija y todo, si nadie hace nada, difícilmente va a pasar algo, va a cambiar algo. Y la situación en la que ustedes están viviendo es insostenible. O sea, viven las dos peleando. Con dos jóvenes con un retraso aparente mental o con algún problema mental o psiquiátrico importante, más un consumo excesivo de droga, se roban cosas de la casa para poder venderlas, terminan discutiendo ustedes, hemos visto acá lo maravillosamente bien que se llevan, es un infierno. O sea, ya no hay dos personas con problemas de salud mental, hay 5, 6, usted tiene 2 hijos. Hay niños también. Entonces aquí hay que abogar por el bienestar. Y para eso lo primero, Sandra, es que tomes conciencia de en qué están tus hijos, cómo están tus hijos y cómo se les puede ayudar. Porque supongamos que vendes la casa. Vas a vender la casa y te vas a ir a vivir a otro lado. Te vas a vivir con tu hermana, ¿ok? Con tus 2 hijos. Y esto va a volver a pasar. Mm. No vas a acabar pasando. nunca. Y ya te ha pasado en otros lugares donde has vivido. Entonces tienes que hacer algo ahora por el bien de tus hijos y por el bien tuyo. Sí, yo la comprendo, yo la comprendo de que él se Salió tiene con otra cosa. que, lo mismo que le decía yo a la señorita Carmen Gloria, de internarlo. Yo sé que tengo que hacer eso, pero ahora con la pandemia no es que esté atada de mano ni nada, sino que no hay que hacer, realmente no hay que hacer. Han pasado 20 años en que no ha hallado que Señorita, hacer. él, discúlpeme que se lo diga, él hace como 10 años que está conmigo, porque lo criaron mis papás. Yo trabajaba en ese ¿Otro tiempo, más que bueno, le crían los papás? yo ¿Otro hijo más? ¿Por qué? ¿Por qué me lo criaron mis papás? Porque yo trabajaba. Yo tenía que trabajar para poder, entre comillas, alimentarme yo y alimentar a mi hijo.
¿entiendes? ¿En qué trabajaba? Yo trabajaba en la fábrica de los productos, Ujú. los productos. Incluso trabajé con mi hermano. Yo ahí trabajé 20 años. 20 años. Después me fui de asesora del hogar y ellos siguieron. Después, cuando nació la Marianela, a los 2 años, Jujao a mí me la quitó por el papá de ella. O sea, ya no hay dos personas con problemas de salud mental. Hay 5, 6. Usted tiene 2 hijos. Hay niños también. Entonces aquí hay que abogar por el bienestar. Y para eso lo primero, Sandra, es que tomes conciencia de en qué están tus hijos, cómo están tus hijos y cómo se les puede ayudar. Porque supongamos que vendes la casa. Vas a vender la casa y te vas a ir a vivir a otro lado. Te vas a vivir con tu hermana, ¿ok? Con tus 2 hijos. Y esto va a volver a pasar. No vas a acabar nunca. Y ya te ha pasado en otros lugares donde has vivido. Entonces tienes que hacer algo ahora por el bien de tus hijos y por el bien tuyo. Sí, yo la comprendo. Yo la comprendo de que él se tiene que... Lo mismo que le decía yo a la señorita Carmen Gloria, de internarlo. Yo sé que tengo que hacer eso. Pero ahora con la pandemia no que esté atada de mano ni nada, sino que no hay lo que hacer. Realmente no hay lo que hacer. Han pasado 20 años en que no haya algo que Señorita, hacer. él, discúlpeme que se lo diga, él hace como 10 años que está conmigo, porque lo criaron mis papás. Yo trabajaba en ese tiempo, bueno. ¿Los papás? Yo ¿Por qué? ¿Por qué me lo criaron mis papás? Porque yo trabajaba. Yo tenía que trabajar para poder, entre comillas, alimentarme yo y alimentar a mi hijo. ¿Entiendes? ¿En qué trabajaba? Yo trabajaba en la fábrica de los productos, los productos. Incluso trabajé con mi hermano. Yo ahí trabajé 20 años. 20 años. Después me fui de asesora del hogar y ellos siguieron. Después, cuando nació la Marianela, a los 2 años, Jujao a mí me la quitó por el papá de ella. Por las peleas que teníamos, por las constancias que yo tenía puestas, por todo eso, mi mamá me quitó a la niña, porque no quería que viviera con el papá de ella. Pero el Miguel ya estaba ahí, po. Mi hermano mayor ya estaba en ese momento, pues, y también lo tenía mi abuela. Eso es lo que le Y después estoy cuando se diciendo a la casó, señorita. supuestamente cuando ella se casó con mi papá tendría que haberse lo llevado. Por lo mismo, Y hacerse cargo por de lo sus mismo mis hijos. papás no me lo pasaron, porque el papá de ella tomaba. Yo creo, señorías, con todo el respeto al mundo. Pero por eso yo le estoy haciendo esa Yo consulta. creo que las historias a veces tienen mucho más matices de los que uno puede desarrollar en estos cortos momentos o minutos. Y sin duda que hay un quiebre importante entre ustedes dos. Y a veces uno tiende, yo también, y casi todos tendemos, a calificar los actos por las consecuencias, por el resultado final. Y es evidente que un hijo dice, lo natural y obvio sería que mi madre o mi padre vivieran conmigo y me cuidaran. Y cuando eso no ocurre, que es el resultado, uno dice, no fue buen padre, no fue buen madre, no cumpliste con tu deber y punto. Y a veces, la mayoría de las veces quizás, Que es yo lo viví así. en carne propia. Sí, sé por eso. Otra cosa es con estar en los pero zapatos de... otra cosa es con tinte, po. Pero ¿por qué? no es bueno generalizar. No es bueno generalizar y tomarse el tiempo de sentarse y analizar con calma. Porque la historia que me cuenta la señora, yo no sé si es verídica y si efectivamente puede es que la historia no, de pero- ella, pero sí es la historia de muchas chilenas que salen a trabajar, sobre todo las personas que trabajan como asesoras del hogar. Salen a trabajar a veces, y se usaba mucho antes, puertas adentro, Sí. de lunes a viernes, para darle un mejor estándar de vida a sus hijos, para llevar lo necesario para sus hijos. Entonces los hijos terminaban criados por los abuelos o por No, una vecina. Yo la tengo Y eso, muy es un clara en ese y eso es un aspecto. sacrificio enorme. Sí. No siempre es desamor, Pero no siempre es abandono. Con ella aquí la relación es distinta. Se lo digo, por eso le digo, no hay que generalizar. Por eso le digo, yo sé en esta aquí situación que no lo- sé. Insisto, en esta situación no sé qué tan verídico sea. Pero hay muchos casos en que esto no es falta de amor, sino que por el contrario, es un sacrificio enorme para tener sustento para criar a los hijos. Sobre todo cuando son mujeres solas, tratando de Yo sacar lo adelante sé. la familia. Yo lo sé. Tengo 2, trabajo también. O sea, no es un trabajo así como el gran trabajo,
pero sí me sacó Todo- la mugre por ello. todo y me da trabajo es un pena gran que ella no trabajo. lo entienda. Yo no Estoy es que no lo estresada. entienda, señorita. Yo no duermo tranquila. ¿Pero por No qué? duermo Si porque yo- ese hombre mire, está en mi yo- casa. Señora, no Sí, duerme yo me- tranquila porque vivir con un adicto, sea alcohólico, drogadicto, es Ella una quiere que- pesadilla. Ella, ¿No es así, ella Marisol? quiere que pase una tragedia mayor. Soledad está con un estrés postraumático. Y eso quiere. Vive protegiendo a sus hijos como en una burbuja, siente que no los protege de la mejor manera posible, pero de alguna manera u otra tampoco tiene ganas de vender la casa porque ahí se quedaría No quiero sin nada. irme de mi casa. Entonces, yo creo que aquí habría que optar primero, buscar la mejor vida y los mejores intereses para las dos personas que tienen cierta discapacidad y que ahora no están siendo tratados, y eso es importante, tienen que ser tratados, y que eso le va a dar la tranquilidad que necesita a Soledad para poder tener a su familia lo mejor posible. No tenemos claros los diagnósticos psiquiátricos de No. ninguno de los dos. No, ese es el principal problema, porque si Perfecto. los tuviéramos podríamos pensar en algo, pero Sí. en este minuto solo sabemos que es cierta discapacidad. Perfecto. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Ya, entonces. Lo primero que necesitamos es tener una evaluación del estado mental de sus dos hijos, el de 41 y el de 23. Ujú. Para eso no solo es importante las gestiones que usted haga, le pido en forma imperiosa, por su propio bien, por el bien de ellos y por el bien de todos los que viven a esa casa, que se acerque a su consultorio, que retome las horas que corresponden. Nosotros como programa, a través de la producción de nuestro programa, nos vamos a poner en contacto con la Municipalidad de La Pintana para que en el más breve plazo, y vamos a instar porque así sea, puedan visitar a los asistentes sociales, evaluar la situación en terreno y ver de qué forma podemos solucionar o paliar en parte la situación de estrés en la que están viviendo. Respecto a la casa propiamente tal, aquí son 3 herederos. La mitad de la propiedad es suya de derecho propio como socia de la sociedad conyugal. La otra mitad de la casa se reparte entre usted, que le corresponde la mitad, y sus 2 hijas. No sé si lo más pertinente es que se venda la propiedad, porque aparentemente y en forma fácil sería la mejor solución. Pero evidentemente No los es la deja solución. sin casa y No es la han solución. intentado hacerlo, no han podido, No se ha podido. y este parece tampoco ser el mejor El momento, mejor para tampoco realizar eso. vender. Entonces acá yo creo que la solución pasa por evaluar a sus hijos, ver la posibilidad de que sus hijos reciban un tratamiento. Estando con tratamiento, lo más probable es que se produzca, o sea, 100% se va a producir una estabilización y, en consecuencia, va a dejar de tener los comportamientos agresivos que tiene y va a dejar, por tanto, si deja el consumo, de sustraer o hurtar cosas de la casa para venderla y con eso se calma el ambiente y a lo mejor pueden llegar a tener una vida en paz. No, va a ser así. ¿Y cuál es la solución entonces? Mire, la verdad no va a ser la solución porque mi mamá lo sigue justificando en todo. Señorita, Mi mamá no se va a señorita, enterar. ¿cuál es la señorita, solución es entonces? echarlo. ¿Cuál es la solución Echarlo a la entonces? calle, lo único que quiere Sandra, ella. ¿Cuál es la pero tú solución? no te No. haces cargo de él tampoco. porque Soledad, no lo doña met- Soledad, ¿cuál es la solución? Que ella realmente lo meta a un centro psicológico, que realmente es... Y no es lo que tener- acá, él no es lo que acabo de decir, que Sí, vayan a pero no lo va a evaluarlo. hacer. Yo no sé si va a llover, ni siquiera sé si va a llover No, mañana, ni siquiera no, sé no si lo va a hacer. En 20 años no lo hizo. Bueno, si usted no tiene ninguna esperanza en nada, Es que ya no tengo esperanza con ella. Porque y con entonces ella- se va a quedar donde está. ¿Qué voy a hacer si no me puedo ir Bueno, eso es su tampoco? opción. Quédese como está. Señora, nosotros nos vamos a poner en contacto con la municipalidad para que se pongan en contacto con usted, para que vaya alguien a evaluar la situación, para que veamos los caminos para iniciar tratamiento para sus 2 hijos. Eso es hacer algo que va a solucionar no solamente el problema familiar grave que están teniendo, sino que es para ayudar a sus propios hijos y a usted. Por favor, abra las puertas cuando la municipalidad llegue a su casa. No, sí, yo Es lo no- único que le no pedimos. tengo Nosotros problema, vamos a hacer señorita, las porque yo gestiones paso y los todo el día contactos ahí. para que esto ocurra, ojalá en el más breve plazo. Recordemos que estamos en época de intercambio de mando en las municipalidades y que hay un poco de desajuste hasta que esto se normalice. Y estamos además en pandemia, pero que vamos a hacer los intentos, los vamos a hacer incansablemente hasta lograr que ustedes reciban el apoyo que corresponde. El poder Y con trabajar esto en cerramos la sesión. Antes es-